Le damos la bienvenida a Uniendo Familias con CENIAF, un espacio para mejorar la dinámica familiar a través de valores y la crianza con propósito. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Uniendo Familias con CENIAF, porque la familia es el entorno protector por excelencia. Hoy vamos a compartir un tema muy importante y vamos a hablar acerca de la adolescencia. Ese adolescente en la cual quizás nos da buenos ratos, nos dan malos ratos, pero es el adolescente y es el futuro, como bien se dice, el de mañana, porque es el que se está formando para poder ser ese buen ciudadano dentro de la sociedad. Hoy nos acompaña Yadira Yanez. Ella es presidente de la Fundación My Panamá. Bienvenida, ¿cómo estás, Yadira? Muchísimas gracias, nuevamente contenta por estar aquí en este programa que abre espacios de salud y de reflexión a la sociedad. Muchas gracias. Claro que sí. Gracias a ti por acompañarnos y compartir este tema que es de interés. Vamos a conversar de muchas cosas importantes e interesantes dentro de la adolescencia, lo que se da, lo que se vive y esos retos que como adolescentes muchas veces tienen y que dentro de casa, el núcleo familiar, tiene también que sobrellevarlo y saber tratar. Vamos a hablar, Yadira, acerca de la adolescencia. Vamos a enfocarnos en el adolescente actual. Primeramente comprendamos qué estamos hablando, qué es la adolescencia, porque normalmente nosotros vamos pasando las etapas de la vida de una manera global. Nosotros seguimos viviendo y nos seguimos desarrollando. Y para nosotros es importante como profesionales de la salud que tomemos conciencia que la adolescencia es una etapa crítica. Uh-huh. El ser humano, desde que nace hasta que fallece, tiene diferentes etapas del desarrollo. Y en estas etapas de desarrollo hay unas que son más críticas que otras. La adolescencia es una etapa crítica. Si comprendemos nosotros eso, tal vez entendamos que no es fácil para el adolescente vivir o sobrevivir en un entorno que además es agresivo, si está dentro de una familia conflictiva, si tiene bullying en el colegio, si tiene acoso, si está sobreviviendo en un entorno que además de sus propios cambios internos no son sanos y saludables. Entonces, si arrancamos comprendiendo qué es la adolescencia y qué pasa en la mente de un adolescente cuando va creciendo, tal vez seríamos un poco más compasivos o entenderíamos más lo que tenemos que enfrentar o a quién tenemos enfrente. La mente de adolescente, ¿qué hay en eso? Es un mundo gigantesco, es como abrir una cajita de Pandora. Y aparte que nosotros también pasamos por esa etapa. Exactamente. Muy buen dicho, porque para poder juzgar, que no deberíamos, pero para poder observar un adolescente, observémonos cómo fuimos nosotros y recordemos cómo fuimos nosotros cuando fuimos adolescentes. ¿Sabes? Hay un dicho que dice, lo que pasa es que la vaca no se acuerda cuando fue ternero. Exacto. Es importante que comprendamos qué está pasando en la mente de un adolescente. Nosotros estamos claros que en la etapa adolescente hay cambios hormonales. Uh-huh. Eso estamos claros y todos sabemos que hay cambios hormonales. Pero no solo hay cambios hormonales, hay cambios neurológicos. En el cerebro adolescente es la etapa en la que más conexiones neuronales existen. Y esto se va a detener hasta que el adolescente termina entre los 19 hasta los 25 años. Wow. Entonces, ¿y qué significa esto? Que significa que hay una producción gigantesca, impresionante, no solo de hormonas, sino también de neurotransmisores que son los que van a llevar información hasta que el cerebro esté completamente formado. La etapa de adolescencia, el cerebro todavía no tiene formada la parte del córtex prefrontal, que es esta parte, la parte última que se forma y se desarrolla o se madura en el ser humano, y que es la encargada de la toma de decisiones, de la organización, de la planificación, del entender causa-consecuencia, del saber hasta dónde, del que nos frena o nos inhibe de esa impulsividad. Eso se va a consolidar a finales de los 20 años, 25 años. Fíjese usted, entonces estamos hablando de un cerebro que todavía no tiene madurado. Existe, pero no madurada a la completud, digamos,
la parte de la inhibición. Por eso los adolescentes son impulsivos. Por eso quieren, como hay una sobreproducción hormonal dentro de ellos, quieren estar todo el tiempo en acción, quieren sentir, quieren estar a través de la parte sensitiva. ¿Por qué? Porque emocionalmente están alterados. Perdón, y una de las principales hormonas que se exacerba en esta etapa es la dopamina. La dopamina es la hormona encargada de la sensación de placer. Quieren sentir placer y placer, el éxito, el logro, la ganancia, el experimentar, sentir esa sensación. Por eso aquí los juegos de videos entran y bueno, como los desarrolladores de juegos de videos saben esto que estamos hablando, pues crean juegos de videos que exacerben la dopamina y que los adolescentes, y ojo, estamos hablando de adolescentes, pero hay muchos niños que están entrando en estos juegos de video y están prematuramente generando esta exacerbación dopamínica. Entonces, ¿qué pasa? Como quieren todo el tiempo sentir satisfacción y sentir placer, entonces se agarran a estos juegos de video y hablo de los juegos de video como uno de los elementos, pero puede ser también el alcohol, pueden ser también las drogas, estas sensaciones que llegan a suplir esa falta de dopamina que ellos quieren y quieren y quieren más. Y eso nos pone a nosotros en estrés completo como padres de familia. Claro que sí. Y se nos paran los pelos completamente. Wow. Increíble. Entonces vemos, Yadira, bien, como usted lo ha conversado y lo ha dicho, es una etapa, es un periodo, una transición de la niñez a la adolescencia. Sí, exacto. Y de la adolescencia a la adultez. Exacto. Entonces, es tan difícil, pero pues yo trato de acordarme siendo adolescente y pues los adolescentes a veces, y uno ahorita en este momento y dice, pero ¿por qué son así? ¿Por qué no entienden? Uno quiere hablarle por su bien. O sea, todo lo que te digo es para que en el futuro tengas mejores oportunidades, puedas ver las cosas diferentes, pero no, ellos se encierran en sus pensamientos, en su mente y cómo sacarlos. Pero es que aquí vamos a manejar dos elementos a la vez y yo quiero que estemos claros de que vamos a hablar de dos fundamentos en el adolescente. Uno es el adolescente y su propia evolución y otro es la familia que sostiene a este adolescente. Es decir, nosotros los padres de familia, ¿cierto? Excelente. Las escuelas, los profesores. Entonces vamos a hablar de estos dos factores. Por un lado estoy hablando de toda esta sobreproducción hormonal, neurológica, de dopamina. Y ojo, no solamente es dopamina, también es serotonina, también es oxitocina. Y ahora vamos a hablar un poquito de qué significan esas otras hormonas. El adolescente está en un proceso, en un permanente cambio. Hay un proceso de cambio dentro de él, de su cerebro, de su cuerpo. Empiezan a crecer, empiezan a desarrollarse. A las mujeres les viene el periodo, los hombres empiezan a crecer muscularmente, les sale barba, etcétera. Hay un montón de cambios físicos en ellos. Hay un montón de cambios de pensamiento. Se enfrentan a una realidad, lo que tú dices. Antes eran niños y ya no puedo jugar porque eso ya no se ve bien. Y ahora tengo que tomar decisiones de adultos, pero todavía no sé tomar decisiones de adulto. Ya quieren que empiece a decidir qué quiero estudiar después, pero si ni siquiera sé quién soy yo, cómo quiero cómo sé lo que quiero ser después. Entonces, hay un montón de conflictos en su mente. Eso es un tema muy fuerte. Pero otro tema muy fuerte también es la familia que sostiene a este chiquillo o esta chiquilla que está tan exacerbada por todo lado. Y aquí es donde entra en juego nuevamente, y lo voy a repetir durante todo el tiempo, y cada vez que me invite lo repetiré más, la salud mental. Ese papá o esa mamá que tiene un adolescente exacerbado necesita atención también en salud mental. Necesita psicoeducación, es decir, que vaya donde un profesional que le explique esto que significa tener un adolescente para que pueda comprender desde su yo consciente cómo lidiar con un adolescente en casa. Y es importante lo que usted acaba de decir, el poder abrirse y recibir también ayuda. Leía unos comentarios en Instagram sobre un post que habían puesto y el psicólogo decía, pues hazle esta pregunta a tu niño y te vas a dar cuenta qué es lo que hay en profundidad en sus pensamientos y en su sentir hacia ciertas cosas. Y decía una persona, ¿y tú me vas a decir a mí qué decirle o hacer con mis hijos? Pero es que no es que el psicólogo te está aconsejando. No todos los papás tenemos
esa dinámica para poder conllevar al adolescente. Y pierden el control. Acabas de decir algo importantísimo. Y probablemente por lo que voy a decir a continuación, a lo mejor me lancen hate muchas personas. Nuestros hijos no nos pertenecen. Nuestros hijos son seres humanos individuales y necesitan tener una capacidad racional y reflexiva independiente de nosotros. Es posible que como papás querramos lo mejor, es por supuesto que sí, que vamos a cuidar y que vamos a protegerlos y que todo lo demás, pero eso no nos hace dueños de nuestros hijos. Así como nosotros no somos nuestros padres no son dueños de nosotros. Comprender que lo que tenemos es la tremenda responsabilidad de criar un adolescente para que el día de mañana por sí solo, cuando yo no esté, pueda ser exitoso o pueda enfrentar sus fracasos, porque probablemente en algún momento lo tenga que enfrentar de una manera sana. Es importante que comprendamos que no somos dueños de nuestros hijos, que nacen en nuestro entorno y somos los responsables de darles el cuidado y la atención. Y por eso es necesario que, como estamos conscientes de la tremenda responsabilidad que tenemos, pidamos ayuda cuando las cosas se nos salen de las manos. Claro que sí. No lo sabemos todo, pero para eso existen profesionales especializados que estudian justamente sobre el desarrollo del adolescente para que se siente con usted mamá, con usted papá y le diga, su hijo, su hija está pasando por esta etapa y en este momento necesitamos abrazar este entorno en ella para que esta etapa que te está pasando ella no nos traiga consecuencias dolorosas. ¿Y a qué me refiero con consecuencias dolorosas? ¿Recuerdan que yo dije que no solo la dopamina, sino también la serotonina y la oxitocina? La serotonina es la hormona que mide el estado de ánimo del adolescente. Cómo se encuentra él, si está bien, si está mal. Muchas veces los adolescentes pasan encerrados en sus cuartos, no salen. La dopamina cuando baja mucho genera depresión. No quieren comer, no quieren bañarse y nosotros nos enojamos. Es posible que no sea porque no le da la gana, simplemente es porque su nivel hormonal está bajo y lo que necesitamos es hacerle un chequeo con un endocrinólogo para saber cómo están esos niveles hormonales de nuestros hijos. Y la serotonina se necesita regular. La oxitocina es esa necesidad de estar socialmente aceptado con otro. La oxitocina hace que los chiquillos o las chiquillas busquen noviazgos. Papá, mamá, no se enoje si su hijo o su hija se enamora. Es necesario y natural. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como papás? Información, educar lo que es sano, lo que no es sano. No topar temas, por ejemplo, como la educación sexual como si fuese un tabú, porque nuestros hijos van a buscar, estemos o no estemos nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Prepararlos, informarlos, y si no podemos porque son temas difíciles, busquemos profesionales que de una manera sana les enseñe cómo cuidar su cuerpo, cómo detectar caricias que no son sanas, en qué momento tienen que pedir ayuda, en qué momento ellos pueden detectar que la conducta que están teniendo no es sana. Esa es una ayuda como papá y como mamá, porque entrar directamente al golpe, la violencia nunca va a ser un elemento sano para educar a nuestros hijos. Recuerden lo que les digo, en esta etapa del desarrollo ellos no están maduramente reflexionando. Si tenemos un hijo reflexivo en casa, maravilloso, pero ese no es el caso global. Ese es el éxito. Pero los chicos adolescentes normalmente no reflexionan bien, están llevados por la impulsividad. Y eso hace que ellos no comprendan lo que les está pasando y que cuando viene un papá y castiga, se sientan discriminados, se sientan humillados, se sientan afectados, genere depresión, bajan sus niveles de serotonina y empiezan a tomar decisiones que no son sanas. ¿Por qué? Porque sus amigos sí les aceptan y los papás no. Entonces entendamos el global de lo que estamos hablando, ¿cierto? Yadira, ¿cómo? Yo sé que es una pregunta como que no tiene sentido en cuanto a la lógica. ¿Cómo preparo a mi adolescente? O sea, ¿cómo preparo a mi niño para llegar a la adolescencia? Cambian tanto, de una forma radical. Qué linda pregunta. Qué linda pregunta, porque tú me acabas de hacer, demos un paso atrás al niño, a la niña. ¿Cómo preparo a mi hijo cuando es pequeño?
Y la educación viene desde chiquititos. Exacto. Porque no podemos esperar a que a mi adolescente crezca. Ya cuando sea joven le meto palo porque no entendió. No. Si tú me dices vamos para atrás y nuestros hijos son pequeños, comencemos desde pequeños con esto. Para mí siempre va a ser el diálogo, ¿ya? Enseñar a nuestros hijos a que conversen y enseñarles, ojo con lo que estoy diciendo, enseñarles a que conversen. No es solamente dejar que mi hijo ya porque es chiquito, bueno, pues ya que juegue y que hay con sus amiguitos o lo que sea. No, preguntarle, enseñarle a que sepa reconocer cuando esté enojado. ¿Qué pasa por ti? ¿Qué estás pensando? Entiendo que estás enojado. Puedo entender que estás frustrado porque el juego no funciona. Puedo comprender que estás enojado porque tus amigos no te responden. Comprender los estados emocionales de los hijos es sano con ellos. Y que ellos tengan la confianza de decir, mamá, sí, no me gustó, me siento raro. ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que estás sintiendo? ¿Qué pasa por ti? Eso es enseñarle a que verbalice eso. Eso es por un lado. Por otro lado, que su hijo o su hija sepa que siempre, siempre, siempre va a contar con usted. Porque alguna vez yo leí que decía, yo prefiero que mi hijo o mi hija en un momento de crisis, cuando haya pasado, que ojalá no, pero si pasa una cosa terrible, que lo primero que piense mi hija es, tengo que llamar a mi mamá. Prefiero que piense eso a que diga, si mi mamá se entera me mata, porque eso va a hacer que se calle y que si está en crisis pase algo peor. Entonces yo prefiero que tenga confianza, y para que tenga confianza conmigo, vuelvo y repito, es mi responsabilidad darle salud mental a mi hijo. Y yo les he dicho, yo tengo 3 hijos y a mis 3 hijos les he dicho, si en algún momento me necesitas, si en algún momento estás en crisis, no me importa la hora que sea, tú me llamas y yo te salvo. Y no te voy a regañar, no te voy a juzgar, no voy a criticar lo que esté pasando. Necesito salvarte de la situación en la que estás. Después conversaremos tú y yo, después lo veremos. Pero si en ese momento tú me necesitas, cuenta conmigo. Esa es la confianza que necesitamos dar a nuestros hijos, que sepan que lo que sea que pase, yo estoy de su lado. No puede ser que no esté de acuerdo en todo, porque habrá momentos en que yo diga, ok, estoy de tu lado, pero pienso diferente. Y por eso, cuando son pequeñitos, lo sano es enseñarles a conversar. Conversemos de cómo te sientes. Conversemos no solamente cómo te fue en el colegio, bien. Pero ¿qué significa bien? Normal. Esas son las respuestas. Sí, total. Y a veces también necesitamos nosotros colocarnos en su posición. Yo voy donde mis hijos y les digo, hoy me siento súper frustrada. Hoy me pasó esto. Yo les cuento mis cosas. Compartirle también tu día a día. ¿Por qué? Porque estamos en igualdad de condiciones de ser humano a ser humano, de respeto a respeto. Y no tienes idea lo maravilloso consejos que yo recibo cuando mis hijos me dan. A veces me sirven hasta mucho más de lo que yo había pensado. ¿Ya? Entonces, abrir ese camino de comunicación con los hijos ayuda a sanar muchísimas cosas. Adira, importante mencionar consejos para papá y mamá, cuidador que nos están viendo, para poder conllevar a ese adolescente. Principalmente, como digo, creo que la parte más importante es que nosotros como papás tomemos conciencia de la responsabilidad que tenemos en educar a este ser humano. Si tomamos conciencia, probablemente entonces empecemos a buscar apoyo cuando las cosas se nos van de la mano. Reconocer que no podemos solos, que a veces las cosas se nos sobrepasan. Si comprendemos que existen ayudas, por supuesto que nosotros podemos hacer algo. En este instante, por ejemplo, la Fundación MAI está trabajando en un programa en el que estamos presentando una serie de actividades artísticas y actividades inclusive de orientación y coaching hacia los grupos de adolescentes institucionalizados por el CENIAF. Y aquí se me ocurren un montón de tips. Colóquele arte. En lugar de regalarle, o si no sabe qué regalar a su adolescente, regálele arte, regálele pintura, regálele libretas de dibujo, regálele instrumentos musicales, regálele cosas sanas o dele la posibilidad a su adolescente que haga un cambio y que haga cosas sanas en su entorno. Esa es la mejor manera en la que una familia puede establecer una relación sana con su adolescente.
Qué buenos consejos que nos ha brindado Yadira en el programa de hoy acerca del adolescente. Importante saber manejar el adolescente. Es una etapa bonita, pero también una etapa conflictiva, una etapa especial, una etapa en la cual ellos enfrentan riesgos también, muchos riesgos. Y como le hablaba al principio, decía el adolescente en la actualidad, porque ellos mantienen en este momento muchas cosas en su contra, como muchos factores a su favor. Claro. A ver, el adolescente, la etapa de la adolescencia siempre es conflictiva, y no importa la generación de la que estemos hablando. Fue conflictiva en la época de Aristóteles, es conflictiva en la época nuestra, seguirá siendo conflictiva después. El punto es cómo nosotros sostenemos esto sabiendo que es una etapa conflictiva. Nosotros pasamos por eso y tuvimos nuestros problemas, y nuestros hijos serán exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que sucede ahora? Es que están llamando esta famosa generación de cristal, que les llaman a los adolescentes, que ahora no se les puede decir nada porque todos se enojan, de todo hay A mí en lo personal, yo te comentaba, no me gusta etiquetar a la generación completa. ¿Por qué? Porque no son todos. Porque dependiendo del entorno en el que el adolescente está criándose, no va a ser lo mismo un adolescente que se esté criando en una comunidad y en una comarca que un adolescente criado en una ciudad. Entonces no podemos entrar a generalizar. Que sí es verdad que los adolescentes se enfrentan a algo que nosotros no teníamos, que es la tecnología y la sobrecarga de información. Y aquí es donde entra la responsabilidad del padre. No permitir tecnología en temprana edad en los niños chiquititos, y cuando ya están en esta etapa de adolescentes, intentar conducir o generar debates. Para mí siempre va a ser sano enseñar a debatir a los hijos, es decir, enseñar a comunicarse, para que los temas conflictivos que encuentren en internet, a los cuales nosotros ni siquiera vamos a saber porque ellos buscarán por su cuenta, que ellos sepan disgregar la información de qué es bueno y qué no. Igual es un reto gigantesco. Los adolescentes están enfrentados a mucha información, y producto de eso han tomado conciencia más que nosotros de los riesgos que existen en esta vida. Perdón, y como están más conscientes de los riesgos, temen más. Sí. Y por eso les llaman generación de cristal, porque se enfrentan y han visibilizado algo que nosotros no lo hicimos. Han visto más riesgos, están mucho más anuentes del calentamiento global, del maltrato a los animales, de muchísimas, aparecen muchos. A ver, el adolescente siempre va a tener una causa por la cual luchar. Eso es natural en el adolescente, siempre va a buscar una causa por la cual luchar. Pero hoy por hoy la información es tan grande que hay miles de causas por las cuales puede seleccionar. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Tenemos adolescentes conscientes, mucho más conscientes. Nos corresponde a nosotros como papás informarnos para poder guiar a ese adolescente que tiene mucha más información que la que teníamos nosotros en aquel entonces. Claro que sí. El buscar siempre informarnos, el aprender como papá y mamá, como cuidador, el poder guiar a ese adolescente por el camino correcto. Porque sabemos que muchas veces hay asperezas en cuanto a la corrección, no les gusta, yo lo quiero así, pero papá dice que no es así. Pero hay que saber lidiar, saber... Ahí quiero comentarte algo interesante. El adolescente se va a chocar con usted, papá. El adolescente le va a retar, mamá. Le va a llevar a su límite. Así va a ser. Prepárese. Yo lo que digo es, venga, atiéndase, yo le abrazo, le sostengo, lo que sea, pero usted siga manteniéndose firme. ¿Por qué? Porque es necesario que el adolescente choque. Esos choques que tienen con papá y ese reto que hace al límite que el padre tiene, va a ser lo que le ayude el día de mañana a saber cuáles son sus límites en la sociedad. La etapa de la adolescencia, por eso se llama adolescencia, porque adolece, porque es un dolor, ¿ya? Sí. Es una etapa necesaria. El adolescente y la familia es necesario que tengan esos choques de alguna manera sana. Papá, mamá, sosténganse en firmeza. Claro, no es lo mismo ser firme que ser fuerte. La firmeza es mantenerse en las normas y las reglas. La fuerza tiene que ver con violencia. Claro. Entonces, si yo digo no, es no.
porque es una norma y es una regla que establecimos y yo soy firme en eso. Pero la fuerza, no. Importante, Yadira. Bueno, nosotros llegamos al final del programa de hoy y nos quedamos con esa reflexión última, pues que nos acaba de dar Yadira acerca de ser fuertes. Ser firmes y no fuertes. Ser firmes y no fuertes. Que no es lo mismo. No utilicemos la fuerza en contra de nuestros adolescentes. Bueno, será hasta el próximo programa donde podamos tocar otro tema de interés en su programa Uniendo Familias con CENIAF. Hemos presentado Uniendo Familias con CENIAF.